Bueno, sobre Bukele, Bukele es como que lo que llaman la estrella de rock del momento, ¿no? Ahora que nos dicen los ejemplos del mundo, siempre va a ser preferible la institucionalidad por encima del personalismo, incluso siendo un rey filósofo, ¿no? Pero también es una cuestión de qué está ofreciendo la democracia moderna a sus países, ¿no? Porque creo que de alguna manera los que, digamos, participan en muchos regímenes democráticos se han vuelto muy complacientes consigo mismos. Es fácil pertenecer a una ONG que se dice defensora de los derechos humanos cuando tú tienes tu oficina en Bruselas. Hola, bienvenidos nuevamente a un dilema más. Y bueno, ¿qué les parece si nos mudamos a El Salvador, donde se acercan o están próximas unas elecciones importantísimas para dicho país, en el cual el presidente actual, Nayib Bukele, se postula para un segundo periodo presidencial, a pesar de que la Constitución establece claramente que no se debería permitir. Y digo debería porque es un ejemplo nuevamente de que la Constitución, las leyes no se defienden por sí solas y que cuando tienes el poder la puedes violentar. Entonces, en lo personal yo sí me agrada Nayib Bukele. Ha tenido logros importantes, por lo menos el tema de seguridad, que era, digamos, la punta de lanza de que afectaba a El Salvador. Además, no es secreto para nadie que la población misma respalda a su presidente, por lo menos la gran parte de su población. Así que quisiera escucharlo. Enrique, cuéntanos, ¿qué piensas sobre el tema? Bueno, sobre Bukele, Bukele es como que lo que llaman la estrella de rock del momento, ¿no? Es decir, hasta en Brasil debe haber alguien que dice necesitamos un Bukele. Y claro, cuando te das cuenta que es El Salvador, porque El Salvador es un país pequeño dentro de una región muy pequeña de por sí, que es Centroamérica, y aún así Bukele es como que el personaje más hablado. No será el más influyente, porque obviamente siendo el presidente de El Salvador no puede ser el más influyente, pero sí metió en la palestra un debate importantísimo aquí en Latinoamérica, ¿no? Es qué se tiene que hacer para combatir el crimen. Porque hay muchos países en Latinoamérica que tienen graves problemas con, digamos, la violencia criminal, pero de décadas. El Salvador no era la excepción, pero sin embargo parece que llegó alguien que está dando resultados. Que si esos resultados de alguna manera ponen en riesgo los derechos humanos, sí. Es decir, ahorita El Salvador está viviendo literalmente un estado de excepción, es decir, no hay garantías constitucionales. Si es como es aquí, no hay garantías constitucionales. Entonces, eso de alguna manera pone en riesgo los derechos humanos, pero al mismo tiempo, para la conciencia de los salvadoreños, el problema no era de derechos humanos, es decir, no es que el Estado me garantice a mí ciertos derechos humanos, sino que el Estado me garantiza a mí la seguridad contra el crimen. Entonces, en ese aspecto, yo creo que los salvadoreños estaban dispuestos y siguen estando dispuestos a sacrificar unos derechos humanos teóricos. ¿Por qué digo teóricos? Por el sentido de que si la criminalidad está dominando el país, si no había manera de proteger a los ciudadanos de los criminales, muchos de esos ciudadanos pensarán, el Estado en teoría me garantiza mis derechos, pero en la práctica no siento que sea así, porque lo que me preocupa a mí es el crimen. Que si va a ser reelecto o no, sí. Es decir, creo que tiene 80% de popularidad. Los dos partidos tradicionales de allá, que era, creo que Arena y el FMLN, ni juntos creo que sean capaces de competir contra Bukele. Y veo difícil que vayan juntos porque, vamos a decirlo, fueron acérrimos enemigos durante décadas. Que si es legal que él se reelija, mira, mi interpretación es que no. O sea, cuando tú lees los artículos de la Constitución de El Salvador sobre el tema de la reelección, es muy claro que un presidente que ha estado en ejercicio no debe poder reelegirse inmediatamente. Exacto. Pero claro, ahí es un tema de quién controla los poderes allá, ¿no? Definitivamente es Bukele. Claro, esa es una de esas situaciones en el sentido de que es tan popular que los controla porque está ejerciendo algún tipo de presión o simplemente porque es tan popular que todo el mundo hace lo que Pero ¿y eso lo que no él le quiere. da alas para que se vuelva un dictador?
Sí, por supuesto que sí, o sea, ese es el gran riesgo, ¿no? Claro, uno puede decir que el gran problema de El Salvador era el crimen. Bukele resolvió el crimen. Probablemente va a ser electo. El problema que yo veo es que, digamos que durante décadas el gran problema de El Salvador fue el crimen. O sea, que alguien podría pensar qué medidas tomar para resolver el crimen. Pero a medida que tú resuelves los problemas por los que llegaste al poder y que la gente está feliz porque resolviste esos problemas, la gente empieza, muy bien, ahora queremos que resuelvas la economía. Ahora queremos que resuelvas la infraestructura. Ahora queremos que resuelvas los niveles de educación. Y bueno, eso es un nuevo reto para Bukele. Por supuesto, está el riesgo de que... Y ese es que es el riesgo siempre presente, y yo creo que probablemente va a terminar así, de que Bukele se vuelva una especie de autócrata, Exacto. si no es que ya Ahora, lo es. ¿crees que hay autocracias o gobiernos dictatoriales que sean buenos? Mira, yo voy a decirlo de esta manera, yo trato de ser realista, y a pesar de ser realista me considero que soy un defensor de las instituciones democráticas, liberales y republicanas. Pero porque yo defiendo esas instituciones no puedo decir que son buenas solamente porque por arte de magia va a hacer que todo esté bien, y los autoritarismos son malos solamente porque por arte de magia van a ser malos. Que una autocracia sea aceptable, concha, el problema es que una autocracia puede empezar bien, porque bueno, vivimos en Venezuela o lo vemos en la Alemania nazi, un líder popular que aparentemente está haciendo lo que la gente quiere, pero a medida que la gente le entrega más poderes a esa persona, más proclive es esa persona a abusar de esos poderes. Entonces, perfecto, Bukele es popular ahorita y en cualquier elección democrática él ganaría. Por más, digamos, que se esté usando recursos del Estado para hacerle propaganda, pero el punto es que Bukele es popular. 4 años más de gobierno, veremos. 8 años más de gobierno, 12 años más, o sea, ¿qué? 20 años del gobierno de Bukele. Yo estoy seguro que Bukele quizás él mismo quisiera estar 20 años en el poder. Pero vamos a ser sinceros, ¿qué gobernante dura 20 años en el poder sin ningún límite constitucional, sin limitaciones legales y sin separación de poderes, y no se vuelve un dictador, en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea, cuando no empieza a usar de sus poderes. Por eso yo digo que quizás la mejor opción hubiera sido como que elegir a alguien de su partido y que, si la Constitución lo permite, volver dentro de 4 años a reelegirse. Sí, dejar que haya otro periodo lo por alguien pensé, más. pero él es la figura y él es el héroe de la película. Es difícil sacarlo, pero bueno. ¿Y tú, Exacto. Andri? De hecho, antes un detalle interesante de Bukele, si tú lees su Twitter, o sea, si tú vas a su cuenta de Twitter, en su descripción, en su estado, dice Philosopher King, rey Ok, filósofo. eso es de Platón. Para cual, Eso es de Platón, ajá. Platón decía que, bueno, no debemos ser gobernados ni por una democracia, ni por una oligarquía, sino Por una un rey. aristocracia, sino por un rey filósofo, que es un tipo que tenga poderes absolutos, pero que sea un tipo Ok, inteligente y honesto, y que siempre siempre vele por el bien de su exacto. pueblo, de su nación o de su estado. Oye, Entonces, que el Bukele mismo se describa de esa manera bueno, sí. da mucho que Oye, pensar, ¿no? yo te voy a decir sinceramente, a mí me gusta. Me gusta Nayib Bukele, me gusta Milei. Y Aldri dijo algo que es una persona preparada, una persona que está, bueno, que fue claro con lo que quería hacer. Y en Sudamérica, que era el tema que queríamos hablar hoy en esta mesa, era el tema de qué se está dando, ¿no? ¿Cuál es el futuro del continente? Y fíjate que en Venezuela hay un fenómeno que también está dando a buscar a ello, a un Bukele, a un Milei, a un Pérez Jiménez. Entonces no se extrañe que el día de mañana es lo que estamos buscando. O sea, yo creo que en América estamos buscando esa coronita que Europa siempre vivió por muchos años. O sea, ojo, a mí no me gustaría vivir en dictadura. Sin embargo, bueno, creo que hay gobiernos que pues dan resultados que necesitamos. Aldri, cuéntanos. Mira, tú sabes que sí, es el gobierno idealizado por Platón, ¿no? La del rey filósofo. Ahora, fíjate, yo creo que este es el viejo o el gran problema de Latinoamérica que tiene que ver con la institucionalidad o el personalismo político. Un problema de vieja data, o sea, históricamente en Latinoamérica. Ahora, que no dicen los ejemplos del mundo, siempre va a ser preferible la institucionalidad por encima del personalismo. Incluso
este siendo un rey filósofo, ¿no? Ya tal cual Adri, pero ustedes ya lo adelantan, ¿no? ayer Pero discutí, ya disculpa. ahora bien, pero déjame culminar aquí. Ahora bien, yo siempre voy a defender la institucionalidad por encima de cualquier personalismo, incluso ilustrado, incluso demostrando eficiencia desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque al final del día el problema que va a ocurrir, y yo creo que los venezolanos ya estamos muy familiarizados con esto, la historia, si no hemos aprendido esto, bueno, creo que estamos en serios problemas. El problema es que ¿quién deja el poder de manera voluntaria? Absolutamente nadie. ¿Qué pasa qué va a Sí, sí hay pasar casos, sí hay cuando casos. el gobierno de Nayib Bukele termine desgastado? Porque el tiempo desgasta cualquier gobierno, por más popular que sea. Y tú tengas todas las instituciones en tu control y tú vas a decir, bueno, no, vale, yo ya me cansé. Yo ya me cansé de ser, de tener mi patio trasero, mi finca personal con todos los poderes del mundo y me voy a descansar y voy a dejar esto así. No, bueno, eso no ocurre en la vida real. Eso es en Narnia. Eso es un poco esto me da risa porque este es el pensamiento de realismo mágico que tiene cierto sector de la oposición en Venezuela, que piensa que si yo me porto bien, si soy sumiso, y disculpa que me meta en el tema de Venezuela, pero es para dar un ejemplo más gráfico para que se entienda. Si yo me porto bien, soy sumiso, no molesto al poder, algún día, gracias al Espíritu Santo, Maduro o la cúpula chavista se iluminará y dirán, bueno, nosotros ya nos cansamos de estar en el poder, nos vamos, ahora el país es de ustedes. A ver, esto es un pensamiento evidentemente fantasioso, ¿no? Ingenuo, absurdo además. Bueno, ese es el riesgo que corre los sistemas políticos que terminan en autocracias, sistemas políticos personalistas, como es el caso que hoy día es evidente, que es El Salvador. Eso no quiere decir que yo no reconozca que las políticas de seguridad de Bukele han sido, si se quiere, muy efectivas. Después la discusión de los derechos humanos. Yo te voy a decir algo respecto al problema de la delincuencia en Latinoamérica. Es fácil pertenecer a una ONG que se dice defensora de los derechos humanos cuando tú tienes tu oficina en Bruselas y no vives la realidad del latinoamericano promedio, que es violencia por parte de estas bandas. Es fácil que yo emita comunicados estando en esos zapatos en mi oficina en Bruselas, con mi ONG, defendiendo criminales, o por lo menos sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, hay que también darle a este caso de la inseguridad en Latinoamérica en general una perspectiva que va mucho más allá de una discusión académica o puramente académica de defensa de los derechos humanos. Porque esa es la verdad. Si tú te remontas un poco a cómo se combatió la delincuencia en los países europeos, sobre todo en el siglo XIX, XVIII, bueno, créeme que no, que ellos no se guiaron por los derechos humanos. Las políticas que ellos implementaron no tenían nada que ver con los derechos humanos como los conocemos hoy en día. Claro. Pero bueno, son las cosas que hay que evaluar y uno no puede tampoco irse tan a la ligera a condenar. En el caso específico de las políticas de seguridad del gobierno de El Salvador, de una manera tan superficial, ¿no? La verdad es que él es muy popular en virtud de eso, en virtud de su política de seguridad. Eso, por supuesto, que no se vea como una contradicción con lo que yo dije antes al respecto. Jamás voy a estar de acuerdo con un gobierno que, como ustedes bien lo destacaron, se sabe que constitucionalmente no se puede reelegir. Sin embargo, creo, no sé si estoy equivocado, pero me corrigen, pero entiendo que a través del Tribunal Constitucional allá en El Salvador se dictó una sentencia que finalmente Sí, se le permite participar, ¿no? Por supuesto que es Correcto. una violación de la Constitución y de las instituciones. No puedo estar de acuerdo. Ok, chévere. sí, fue eso, Sí, básicamente. bueno, yo te voy a ser sincero. Yo al resultado de Nayib Bukele, excelente, de verdad que a mí me agrada muchísimo. Por supuesto, como llegó así Enrique, soy
trato de no darle mucho renombre, no sé cómo mencionarlo, porque de verdad al final el poder corrompe, ¿no? Y también es de la filosofía. Y si él se mantiene mucho en el poder, y sobre todo en El Salvador, que ha sido un país muy violento, el resultado final no creo que sea tan bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nayib Bukele ha demostrado, ¿verdad?, diferencia política. Y hablando de violencia, Creo, mira, fíjate, dime, habla. creo que Bueno, fíjate que todos estos fenómenos tipo Nayib Bukele, el propio Milei, el mismo Donald Trump, son fenómenos políticos que también han tenido cabida y repercusión y han crecido mucho también por esta idea de las redes sociales, ¿no? Que hoy día te puedes convertir viral, eh, Es más, básicamente por decir cosas que digamos son políticamente incorrectas, que por supuesto no están mal, pero si tú comparas un poco el estilo de política de Nayib Bukele, de Donald Trump, y voy a poner a Milei ahí, hay una diferencia. Milei es fundamentalmente un personaje, pero un personaje muy ilustrado. Jamás, yo no he escuchado ni a Bukele ni a Donald Trump manejando, por lo menos desde el punto de vista económico, los criterios, los conceptos y el nivel político del discurso y de la terminología como lo hace Milei. no, pero sí Entonces, tiene bueno, su... pero lo que te quiero decir es que las redes sociales hoy día, nosotros tenemos un acceso tan rápido, tan eficiente, tan expedito a las redes sociales y a cualquier video viral, que estos fenómenos tan personalizados tienen aún más cabida. Claro, claro, Por pero eso eso... es que tú ves hoy día, por bueno, ejemplo, esta cuestión de los influencers, ¿no? Que yo te voy a decir algo, lo voy a decir aquí, el 95% de los influencers no aportan absolutamente nada a la sociedad. Nada, obviamente. Lo Al y contrario. además, muchos profundamente ignorantes de los temas que tocan. Ojo, yo no estoy diciendo que no deban existir. Si existen es porque hay un mercado que los consume. Claro, Y como yo defensor del libre mercado, no puedo estar en contra de eso, pero eso no quiere decir que no pueda criticar la forma y el contenido, que es lo que estoy haciendo aquí. ok, Que chévere. esto se entienda, ¿no? No estoy hablando de prohibición ni nada de eso, pero lo que quiero decir es que también estamos un poco en una sociedad o incluso mundial, no me refiero a ningún país en específico, mundial, además muy infantilizada y muy manipulable, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora, bueno, creo que añadiendo un poquito a ese punto, creo que, o sea, hablemoslo en tema de mercado, ¿no? Digamos que hay un montón de contenido basura y un montón de gente que lo consume, ¿no? Eh, pero creo que en términos, por ejemplo, de democracia o este tipo de cosas, asumiendo que, por ejemplo, Bukele no es un demócrata cabal, o sea que los demócratas deberían estar en contra de Bukele, pero también es una cuestión de qué está ofreciendo la democracia moderna a sus países, ¿no? Porque creo que de alguna manera los que, digamos, participan en muchos regímenes democráticos se han vuelto muy complacientes consigo mismos. Por ejemplo, muchas de las medidas de... Una de las cosas, aquí hablando desde el enfado, cuando se habla de ese tema, es muchas de las medidas de Bukele, yo no veo, no diré todas, pero muchas, yo no veo que evita que un país democrático las aplique. O sea, hablo de, vamos a detalles mínimos. Y yo aquí como una persona que vive en Venezuela y que sabe muy bien quién es el Mariala de los dólares, eh, Bukele en Salvador mandó a que se desconectaran todas las conexiones de celular que vinieran de prisiones. Eso es una medida tan ridículamente obvia que para mí es increíble que no se aplicara antes. Es más, para mí es increíble que en otros países no se esté claro, pero aplicando. ahí sale lo que dice Andri, salen los defensores de la ONG y la ONU reclamando por los derechos de comunicación de los presos, ¿no? Salen a llorar. No, es que ese es el punto. Ese es el punto, ¿me entiendes? Ni siquiera habría un pero en ese sentido porque, vamos a ser sinceros, no se está violando ningún derecho a la vida o al esparcimiento de los presos. Simplemente se está aplicando algo que ellos, de por sí, todos estamos de acuerdo, no deberían tener. Todas las ONG están de acuerdo de que un preso no debería tener una libre uso de un celular, ¿verdad? Entonces, que yo como gobierno o como Estado
sepa que los presos están utilizando celulares para estafar gente o para comunicarse con otros criminales fuera de prisión y no se están tomando medidas, para mí es complacencia. Yo creo pues. que tú tocas. Eso porque no hay nada. No hay ningún precepto democrático o de derechos humanos que evite que esa medida se pueda tomar. Simplemente no hay voluntad para tomarla. Tú haces una pregunta ahí que para mí es fundamental, y coño, de verdad es importante decirlo, ¿no? ¿Son las democracias latinoamericanas lo que de verdad quiere el latinoamericano? Esa es una excelente pregunta. Si tú le preguntas a un salvadoreño, te va a decir que se joda la democracia. Viva Bukele, ¿no? Bueno, quizás te diría que él vive en una democracia, ¿no? O sea, dice, Claro. Viva Bukele y viva la democracia, porque Pero si Bukele la es un democracia gobierno te democrático. dice- Pero si yo apoyo a Pero si la Bukele, democracia te dice, bueno, él no se puede reelegir, pero la gente lo quiere, entonces, obviamente- reelecto, ahí hay una contradicción, ojo. Yo lo estoy diciendo como observador nada más, no estoy fijando aquí una posición, pero como observador lo puedo ver así perfectamente. Ahora, Oye. fíjate, el tema de la... claro, hay Lo que pasa es que hay que entender algo respecto a la delincuencia en Latinoamérica. El nivel de organización que tienen estas bandas criminales, un poco por todos los países de Latinoamérica, jamás se lograría si dentro del Estado no se apoyaran esas actividades ilícitas. Ese es el gran fondo de la cuestión. Esas bandas jamás llegarían a esos niveles de organización sin que políticos, gobernantes estuviesen involucrados a través de intereses en esas mismas bandas. Esa es la verdad. Y eso es lo que pasa en Ecuador, por ejemplo. Eso es lo que pasó y lo que sigue pasando con los carteles mexicanos de droga. Jamás hubiesen llegado a esos niveles de organización ni a esos niveles de poder económico sin la participación activa de políticos que se beneficiaban directa o indirectamente del dinero que producían y que producen los carteles mexicanos, y en este caso las delincuencias un poco en todos los países de Latinoamérica. Totalmente. Si nosotros nos vamos al tren de Aragua, que hoy día mundialmente famosa, ¿no? ¿Quién en su sano juicio puede creer, por decir un nombre, digamos el más famoso, que el Niño Guerrero es realmente el jefe de esa banda o de esa organización criminal? Bueno, el que crea eso es ingenuo. El que no crea que desde el poder, es decir, desde el poder político, se incentivó el crecimiento de esa banda hasta los niveles que hoy día tiene y la influencia que tiene, bueno, entonces no ha entendido nada. El creer que yo monto una banda de delincuentes con mis amigos y llego a esos niveles de ingresos económicos, a esos niveles de actividades ilícitas, y simplemente crecí porque sí, bueno, no sé si vive en este mundo. Gracias por acompañarnos. Síganos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.